What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no ¿Qué tal more. amigos? Sean bienvenidos a mi canal, el profesor Alexandro. Yo soy el profesor Carlos Alexandro Meléndez Andrade, estudio en la Universidad Pedagógica. Hoy les vengo a presentar un tema muy interesante, que es la evaluación formativa y algunos consejos para ti. Estaremos viendo cómo se da en la clase, qué es, qué finalidad tiene, qué características, la comparación a otros modelos, cómo la nueva escuela mexicana interviene en la evaluación formativa. Empecemos. Aquí en el primer apartado, ¿qué es la evaluación formativa? La evaluación formativa es todo aquello que se evalúa en el aula y principalmente evaluamos los procesos de aprendizaje. No solamente se evalúa la calificación, sino el proceso y cómo el alumno llegó. Tiene como objetivo proporcionar retroalimentación continua durante el proceso de aprendizaje. Retroalimentación continua se refiere a ir apoyando al alumno en su proceso, lo que no vaya entendiendo, y lo orientando, cualquier pregunta que tenga, ayudarlo a que juntos encontremos una respuesta. La evaluación formativa es el ejercicio de observación. Por ejemplo, se divide en 4 acciones concretas. Lo que dicen los alumnos, lo que los alumnos escriben, lo que los alumnos crean o fabrican, lo que los alumnos hacen o ejecutan. Aquí tenemos los 4 apartados, el 1, 2, 3 y 4. Aquí, ¿cómo lo podemos llevar a cabo? Estamos en el inicio de clase. Inicio de clase nos enfocamos aquí a orientar y motivar. ¿Qué tan importante, la pregunta, qué tan importante es que el profesor motive a sus alumnos? ¿Y por qué es tan importante orientarlos? Sabemos que el maestro hace un papel de guía. A mí me gusta decir mentor, porque pues una guía es algo que te da las herramientas y te deja ahí a que tú lo hagas. Y el mentor es esa persona que te va a guiar, pero va a estar contigo en tu proceso. ¿Y qué tan importante es que motivemos al alumno? La motivación es fundamental para que el aprendizaje, lo que sea que le vayamos a enseñar, significa algo para ellos. Explorar, es muy importante que exploren, que investiguen por sí mismos y tengan la idea y enlacemos conocimientos. Ahora, ¿cómo se da la evaluación formativa? La evaluación formativa tenemos aquí abajito, se da durante el desarrollo de clase. Durante el desarrollo de clase veremos una serie del ciclo de evaluación formativa. Lo que tenemos el monitoreo. El maestro debe monitorear a los alumnos, no debe de exactamente estar sobre ellos vigilándolos, no vigilar, monitoreando de que el proceso de enseñanza vaya tal y a la perfección como estaba en la meta. Tener un control. Resaltar logros. Muchas veces no resaltamos los logros de nuestros alumnos y eso puede afectar en su autoestima, ya que las tareas que le podemos dejar, y si, incluso si son pesadas y no recalcamos esos logros, puede ser que los desmotive. Entonces nosotros tenemos que retroalimentarla. Por ejemplo, si nos entrega una tarea y le falta una observación le faltaron algunas cosas que ponerle, podemos ponerle al alumno. ¿Sabes qué? Tienes un muy buen trabajo. Si le hubieras agregado esto, te hubiera salido mucho mejor. Así, tenemos que reforzarlo de manera positiva, lo que lleva lugar a promover la autoevaluación, que el niño reflexione sobre lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. La coevaluación, promoverla porque es muy importante que el niño reflexione e identifique las debilidades y las habilidades de sus compañeros. Por último, el cierre de la clase. Incluso la retroalimentación se puede dar al inicio, al desarrollo de la clase y al final se puede dar en las 3 maneras. Lo más ideal es al último, ya que reforzar todo lo que hemos aprendido. ¿Qué características tenemos de la evaluación formativa? Pues se dividen en 3 partes, la que es la interactiva, la retroactiva y la proactiva. ¿Cómo? Comencemos con la primera pregunta. ¿Qué estamos haciendo?
Los alumnos, esta regulación es inmediata. Este tipo de regulación se realiza mediante observaciones. Por ejemplo, tenemos entrevistas, diálogos y observaciones. Explica cómo lo han hecho y el por qué. Permite la coevaluación y la autoevaluación. Ahora tenemos la evaluación retroactiva. ¿Qué deberíamos de haber hecho? Aquí ya acabamos la clase. Entonces, como maestros, tenemos que ponerle actividades de refuerzo, algo que refuerce el aprendizaje que le acabamos de enseñar. Tenemos abajo, a continuación, dice retroalimentación continua. Hacia atrás, ¿qué quiere decir hacia atrás? Que nosotros vamos a reforzar lo que nos ha aprendido de forma apropiada, porque podemos enseñar muchas cosas, pero el alumno tal vez no se graba todo. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Retroalimentarlo para que el alumno se vaya sin dudas. La proactiva. Cabe recalcar que la retroactiva y la proactiva son alternativas de la primera. ¿Qué vamos a hacer aquí? El maestro debe enfocarse con anticipación y tenemos que planificar actividades que le pueden enseñar en futuras ocasiones para su proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo lo haremos? Con cuestionarios, portafolios, rúbricas sobre su progreso. Pasamos al siguiente apartado. Ahora las 3 características nos dan paso a la evaluación formadora. Esta se realiza al final del periodo. Consiste en ayudar a que el alumno aprenda. ¿Por qué? Porque busca mejorar el proceso brindando información útil y orientación. Tenemos que aquí se realiza al final del periodo. Para calificar el desempeño de los estudiantes, la evaluación formadora se lleva a cabo de manera continua y durante todo el proceso de aprendizaje. Tal es la que recaba todo lo que se vio al final y todo lo que se vio durante los momentos de la clase, inicio, desarrollo y final. Eso durante un día, también puede ser semanal, incluso trimestral o que termine el semestre. Aquí vamos a analizar algunos errores que tenían y algunas características que tenían los modelos. Comencemos con el tradicional, ya que se concibe que el estudiante es un receptor pasivo de información. ¿Qué quiere decir eso? Que antes el profesor era el único responsable de que el alumno aprendiera. ¿Cómo? Como no estaba tan enfocado en su autonomía, estaba enfocado en los exámenes finales, qué tanto memorizaba y la puntuación que sacaba. Cuál es que esto no dejaba ver el máximo potencial del alumno, porque una calificación a veces lo limita. La memorización, yo siempre lo he dicho, antes de memorizar algo es mejor que mis alumnos lo comprendan, porque así ellos lo van a entender en cualquier modo, en cualquier tema. Lo que hayan aprendido es mejor que lo entiendan. Una vez que lo entienden, no se les va a olvidar. La memorización sí, porque a veces repetimos sin parar como máquinas y no le encontramos un significado. Nos vamos al modelo constructivista. Se centra en las conductas observables y medibles. Aquí hay muchos detalles y muchas controversias. ¿Por qué? Porque en este modelo a los alumnos se centran más en las recompensas. Les voy a poner solo un pequeño ejemplo para no demorarme mucho. Cuando está cerca el receso y el alumno no ha terminado la actividad y le decimos no van a salir hasta que me terminen la actividad. ¿Qué hace el alumno? Hace todo para terminar rápido y se olvida de leer profundamente, entender los textos, se olvida de ese aprendizaje significativo para él por la desesperación de irse a jugar, incluso irse a comer. Muchas controversias. Pone que ignora aspectos como la comprensión profunda y la aplicación de conocimientos. Está centrada en la corrección de respuestas incorrectas. La falta de atención a las habilidades y a las competencias. Ok, el modelo constructivista. Este aprendizaje se basa en la construcción activa del conocimiento por parte del estudiante. Aquí el estudiante tiene más autonomía. Lo que yo decía, no más que el maestro, más que como guía, debe de ser un mentor. Porque el mentor es el que te da las herramientas y el que te va a orientar y te va a acompañar en tu proceso. Aquí, errores es que se centra en la autonomía del estudiante, nada más en que sea autónomo y a veces descuida la necesidad
de la dirección y orientarlos. Dejarlos ahí a que hagan las cosas él solo, tampoco no debe de ser. Todo tiene que ser equilibrado. Vamos a los tres tipos de evaluación: alternativa y complementarias. ¿Por qué la autoevaluación es muy importante? Aquí los estudiantes se evalúan a sí mismos. Ellos entienden y reflexionan en qué áreas son deficientes, en qué áreas tienen que mejorar y qué áreas tienen buenas. Por ejemplo, nos implica la reflexión sobre su propio desempeño, identifiquen sus fortalezas y debilidades, evalúen su progreso en la relación con los criterios establecidos. Coevaluación implica que los estudiantes se evalúen entre sí. Los estudiantes proporcionan retroalimentación, evaluando el desempeño de su compañero y lo mismo, también identificando qué fortalezas y debilidades tiene nuestro compañero. La evaluación mutua aquí se da más amplia y colaborativa. Puede ser una evaluación en parejas. Yo puedo evaluarme a mí y justo al mismo tiempo evaluar a mi compañero, incluso viceversa. Mi compañero se puede estar evaluando y me puede evaluar a mí. ¿Por qué es importante que los alumnos aprendan a regular su propia actividad evaluativa? A ver, si fomentamos la autorregulación, implica desarrollar habilidades metacognitivas. ¿Por qué? Porque es muy importante que los alumnos reflexionen. Porque si no reflexionan, los alumnos solo almacenan aprendizajes y muchas veces esos aprendizajes se van si no se reflexionan sobre su proceso de aprendizaje y la capacidad de establecer metas y estrategias. Una vez establecido como maestros la meta que tengo con mis alumnos, tengo que ver qué estrategias voy a necesitar. Incluso poniendo mis estrategias no me están funcionando, tengo que adaptarlas de acuerdo a las necesidades de mis alumnos. Y nos vamos rápido a los aspectos fundamentales del proceso de enseñanza. De hecho, se divide en dos aspectos. Los fundamentales, que es la evaluación que se da de forma periódica. La forma periódica, su nombre lo dice, es de un periodo a uno, puede ser de un semestre, de ese ejemplo. La evaluación continua es la que se da constantemente, se da seguimiento en las clases. Nos vamos al siguiente apartado que tiene que ver mucho con la autoevaluación. ¿Qué es la metacognición? Significa tomar conciencia a partir del análisis evaluativo, que nosotros tenemos conciencia. Cuando un alumno toma conciencia y reflexiona sobre lo que está haciendo, el cómo lo está haciendo, el por qué lo está haciendo, el niño está teniendo una metacognición. Pero ¿qué pasa si ese alumno no tiene una metacognición? En el caso contrario, cuando el alumno solo recibe aprendizajes y aprendizajes, se llama acumulación de aprendizajes. Vamos a tomar el ejemplo de un vaso de agua. Cuando tú lo llenas, está lleno, ¿no? Y es como la acumulación de aprendizajes. ¿Qué pasa si el niño no procesa esos aprendizajes o si el agua se llena y le sigues metiendo? Llega el momento de que los va tirando, los va tirando. Entonces el niño se le va olvidando los aprendizajes uno tras otro, porque no los ha procesado, no ha reflexionado el por qué los hizo. Entonces, tenemos que aquí es el grado de conciencia que una persona llega a tener acerca de sus formas de aprender y pensar y de la estructura de sus conocimientos, con las siguientes preguntas: ¿cuáles son las formas en cómo aprende mejor? Tengo que ver cuáles son las formas de que mi grupo aprende mejor, cuándo y por qué aparecen los obstáculos y dificultades. A base de eso, ver qué estrategias sí me están funcionando y otras que no. Desechar y ajustar, desechar y ajustar. Tenemos que ver también, porque hay ciertos patrones que en grupos se repiten, de cómo ellos recuerdan mejor, cómo se les facilita recordar ese aprendizaje. Y para eso tiene que ser significativo. Lo veremos un poquito más adelante. Nos metemos a la nueva escuela mexicana. ¿Qué es la nueva escuela mexicana? La nueva escuela mexicana es una reforma que adquiere el nombre de la nueva escuela mexicana. De educativa del sistema mexicano, que se transformó en la educación en México en el ámbito tanto legislativo y administrativo, como laboral y pedagógico. ¿Qué propósito tiene? Aquí en este propósito es una controversia, sí. La enseñanza debe ser congruente.
Aquí valora al estudiante. Se debe proponer estrategias que evalúen el aprendizaje en el contexto del niño y se centren en su desempeño. ¿Qué características tiene y qué herramientas? Las herramientas son la inclusión de los ejes articuladores, la inclusión de la tecnología, la evaluación formativa tiene que estar presente y participación de la familia. Son las 4 herramientas primordiales que no pueden faltar. ¿Qué característica es? Esta nueva reforma es humanista, inclusiva e integral, con valores éticos. Aquí nos vamos al rol del docente en la actualidad. Se compone por 4 cuadritos. Vamos a buscar facilitador del aprendizaje, diseño curricular, el promotor de la participación, evaluación formativa. El docente es el facilitador del aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo que yo decía anteriormente, va a brindar recursos, orientación y apoyo a los alumnos en todo su proceso. Los va a acompañar y si es necesario, si se están equivocando, ahí es donde nosotros vamos a retroalimentar, les vamos a dar ideas, despertando su curiosidad y que interactúen entre ellos. El diseño curricular. Gracias a este diseño curricular se nos otorga mayor libertad para planear. Yo puedo planear con base a las necesidades de mi grupo, ya no tengo que seguir una planeación como tal. Ahora esto se centra en que los profesores planeen más. En este diseño podemos diseñar las secuencias didácticas, adaptándolas a las necesidades, porque ahora podemos vincularlos con las lecturas y actividades de otros libros que más nos puedan servir, que yo vea que mi grupo va a necesitar más. Promotor de la participación. El docente promueve la participación activa de los alumnos generando un ambiente de aprendizaje. Les voy a dar un ejemplo. A ver, si yo a mis alumnos estoy trabajando con ellos y, por ejemplo, una actividad de un festival, supongamos el Día de Muertos. El Día de Muertos, yo les puedo dar un ejemplo, el Día de Muertos. No me voy a meter en mucho rollo. Si yo les pongo un ejemplo, o sea, yo les pongo una canción del Día de Muertos, como una película de Coco, y todos los niños me empiezan a cantar, yo voy a generar ese ambiente de aprendizaje, que al grado de que yo ese aprendizaje va a ser tan significativo, de que cuando vuelvan a escuchar esa canción, ellos se acuerden del aprendizaje que estaban haciendo. Intercambiando ideas y el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es fundamental, que ellos aprendan a colaborar de manera efectiva, identificando las fortalezas de sus compañeros. Asimismo se están evaluando. La mejor manera de que tú aprendes es intercambiando ideas con otra persona. Evaluación formativa. Aquí el docente, la evaluación formativa es una herramienta que brinda retroalimentación constante para que los alumnos puedan mejorar en su aprendizaje. Aquí no cambia mucho. Nos vamos a la nueva escuela mexicana y el rol del alumno. Participación activa. El alumno se convierte en el protagonista, porque nosotros al darles esa curiosidad, él pregunta, él busca, él investiga. Se le anima a que él participe en su proceso, exprese sus ideas, empieza a plantear preguntas y entre los dos maestros, compañeros, busquemos soluciones. ¿Por qué es necesario que se fomente la autonomía? El alumno, una vez promoviendo la autonomía del alumno y su capacidad para tomar decisiones, para que él aprenda a resolver problemas de manera independiente, crítica y creativa, que aprenda a ver las cosas desde un rango más amplio. El aprendizaje es significativo. Lo que decía, se busca que el alumno adquiera conocimientos, habilidades significativas para su vida y su contexto. Podemos empezar poniéndole ejemplos de lo que viven. Así, teniendo algo común, es cuando captamos el interés. Entonces, podemos trabajar a partir de eso, de su contexto y aplicándolos en situaciones de la vida real. Tenemos que enseñar cosas que no simplemente se acuerden, esto me sirvió para esta clase. No, de esta clase aprendí. No, porque yo en la clase aprendí, esto me va a servir, enseñarle algo que le va a servir para su vida, que sea significativo, que lo recuerde, que lo exprese. En el desarrollo integral, se busca promover el desarrollo integral del alumno, atendiendo no solo sus aspectos académicos, sino sus habilidades socioemocionales, creativas y físicas, ayudándolos a sacar un excelente potencial.
Bueno, entonces hemos llegado al final de la presentación de la evaluación formativa. Muy bien. ¿Con qué nos quedamos con todo esto? Que nosotros como docentes tenemos que guiar a nuestros alumnos siempre acompañándolos en su proceso. Sí, le vamos a dar herramientas. Lo mismo, no lo vamos a dejar solos, porque ellos necesitan orientación y ahorita más que nada la generación que se viene, tenemos que cuidar esos aspectos, hacer que los aprendizajes que sean significativos en la forma de que se lleven algo de cada sesión, de cada materia, que ellos aprendan algo que realmente les vaya a servir. Nosotros tenemos que estarlos evaluando constantemente, no podemos evaluarlo una parte sí, una parte no. ¿Por qué? Porque todo es un proceso hoy en día y un proceso lleva pasos. ¿Sí? Nuestros niños se van a ir desarrollando y de nosotros depende también llevarles esa motivación para que ellos el día de mañana se interesen por aprender genuinamente, no nada más porque es tu obligación. Muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Carlos Alexandro Meléndez Andrade y hasta la próxima.